Segunda carta de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Amén. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, confirme con un amén. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a ver una profecía, hermanos. Profecía que ya se está cumpliendo. Estamos, ¿verdad? Dice la palabra en el nombre de Jesús así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Así dice su Biblia. ¿Qué más dice? Que juzgará ¿a quién? A los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2. Que prediques ¿qué? La palabra. ¿Qué más? Que instes a tiempo. ¿Y qué más? Y fuera de tiempo. ¿Qué más? Redarguye. ¿Qué más? Reprende. ¿Qué más? Exhorta, eso sí, con toda paciencia y doctrina. 3. Porque vendrán tiempos, y ya estamos en esos tiempos, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Siéntese, hermano. Vive. Amén. Gloria a Dios. Cuando un padre corrige a su hijo rebelde, el padre espera dos cosas de su hijo. Una, que el hijo se enderezca y acepte la corrección del padre. O 2, que el hijo agarre sus chunches y se vaya para la calle. Cuando un pastor o un predicador predica la palabra y corrige por medio de la palabra de Dios, dos cosas espera el predicador y dos cosas pasan delante de Dios. Una, que la iglesia reciba la palabra, deje el pecado y se enderece delante de Dios. O 2, que la iglesia se vaya endemoniada para su casa rechazando la palabra de Dios. Pero dice Dios que el que rechaza la palabra no rechaza al predicador, sino rechaza aquel que también te ha dado de su Santo Espíritu. He entendido que el recibir consejo es de sabios. Por eso dijo Salomón en una ocasión en el capítulo 9 de Proverbios: amonesta al sabio y el sabio te amará. Aconseja al sabio y el sabio aumentará su saber. Amonesta al impío y el impío te aborrecerá. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Iglesia, estamos en tiempos finales, en tiempos peligrosos. Cuando el apóstol Pablo profetiza y dice que los últimos tiempos van a ser tiempos peligrosos, iglesia, no se refiere a que la gente mata allá afuera, a que el hombre roba allá afuera. No, del peligro que Pablo habló es del peligro que se vive dentro de la iglesia, es el peligro que se va a vivir dentro de las congregaciones. Y estamos en esos tiempos peligrosos donde, iglesia amada, esta es una profecía que el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo, porque ya Pablo estaba en sus últimos minutos de su vida. A Pablo estaban a punto de que lo sacrificaran por causa del evangelio. Entonces Pablo, aprovechando que ya lo iban a matar, le escribe esta carta a Timoteo y le dice: Timoteo,
fuera de tiempo significa predicar antes de que la gente peque, y aun cuando la gente ha pecado hay que seguirle predicando, porque mientras hay vida y esperanza. Pero Pablo le está diciendo: tú predica la palabra, reprende, redarguye con toda paciencia y doctrina. ¿Qué significa paciencia? La paciencia es la virtud de soportar todo cuanto nos venga a nuestra vida. Es decir, prediquemos la palabra con toda doctrina. ¿Qué es doctrina? Es el conocimiento profundo, la verdadera palabra de Dios. Eso sí, con paciencia. ¿Qué significa paciencia? Soporte las críticas, soporte la burla, soporte los maltratos, soporte lo que le digan, pero predique la palabra. La gente cree que paciencia es caminar así, es hacer bobo, hermanos. Paciencia significa virtud de soportar todo cuando venga a nuestra vida. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: tú predica con doctrina, es decir, predica con paciencia y doctrina, soporta lo que venga. ¿Por qué? Porque predicador, pastor, evangelista, entre más prediques esta palabra como tiene que ser, más enemigos se te van a levantar. Entre más reprendas el pecado, más te van a voltear las espaldas. Pero no te preocupes, aunque tu padre y tu madre te dejare, Jehová con todo y todo te recogerá. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero de repente le dice Pablo a Timoteo: porque vendrán tiempos. Pablo ya no vio esos tiempos, ni Timoteo. Porque vendrán tiempos, le dice, y ahorita estamos en esos tiempos. Porque vendrán tiempos y ahora estamos. ¿Cuáles tiempos? Cuando la gente no querrá sufrir la sana doctrina. Es decir, la gente no va a querer en los últimos tiempos escuchar la verdadera palabra. Eso es lo que está diciendo. Aleluya. No querrán escuchar la sana doctrina. Amén. Hermano, y es cierto eso. Les aseguro que si viniera un payaso, de estos payasos hijos del diablo, como Cash Luna, este lugar se llena, hermanos. Este lugar se llena. ¿Cierto o no cierto? Amén. ¿Por qué? Porque solo vienen hablando bonito, vienen endulzando el pecado a la gente, vienen endulzándole el oído al adúltero, al sinvergüenza, al pícaro, al brujo, al adúltero que está en la iglesia. Solo vienen hablando de amor, de bendición y de prosperidad. Pero cuando se levanta un hombre señalando el pecado, la gente le llama burla, la gente le llama crítica, la gente le llama ofensa, porque escrito está en la palabra que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Gloria a Dios. Porque vendrán tiempos cuando la gente no sufrirá la sana doctrina. Y es ahí, dice, donde Satanás, que el Señor lo reprenda, levantará maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Son deseos carnales. Es decir, que habrán predicadores en los últimos tiempos que no predicarán bajo la guianza del Espíritu Santo, sino predicarán bajo la guianza de su propia carne. Amén. Por eso no se asuste usted, hermana, cuando mire un predicador predicando y su esposa pintada, pelona, empantalonada. No se preocupe, esos son los que se van a levantar en los últimos tiempos, predicando conforme a su carne, no conforme al Espíritu Santo de Dios. No se asuste cuando mire una mujer pelona, pintada, empantalonada en los altares, profetizando. No se asuste, estos son los que se van a levantar en los últimos tiempos. Hay cosas que no se pueden evitar, hermanos. Hay cosas que no se pueden evitar. No se puede evitar, hermanos. Por ejemplo, que esto suceda en muchas congregaciones. Esto no se puede evitar porque está profetizado que tiene que pasar. Pero sí, pastores, podemos evitar que dentro de nuestras congregaciones, pastores, no podemos evitar que esto se cumpla, pero sí podemos evitar que estas sinvergüenzadas se vivan en las iglesias donde Dios nos tiene pastoreando. No te preocupes, aunque sea con 5, con 10 en esa congregación, pero mantén una iglesia sana, una iglesia pura, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿De qué sirve tener ese tanatal de gente en la iglesia si con todo el pastor te va a ir al infierno por no vivir la palabra? ¡Gloria a Dios! ¡Poder! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! Estamos en esos tiempos, hermanos, cuando la verdadera palabra se está escaseando. Predicadores hay un montón hoy en día, evangelistas hay un montón, pero es raro que el hombre, aquella mujer que se para y empieza a señalar el pecado como lo tiene que señalar. Es raro aquel predicador que señala el pecado, hermano, como lo tiene que señalar. Hace un tiempo yo lo dije y lo vuelvo a decir para testimonio de las personas. Estuve hace un tiempo en una actividad, en una actividad en San Marcos. De repente me llevan a dormir a una
Hermanos, el culto todo excelente, himnos, alabanza, coro, todo excelente, hermanos. Pero de repente empieza el siervo de Dios a predicar, y yo con hambre de escuchar aquella palabra para ver qué aprendía más de este predicador. Hermanos, no miento, el siervo de Dios aproximadamente predicó como 40 minutos, pero en esos 40 minutos nunca señaló ni un tipo de pecado. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Nunca habló de pecado, nunca le dijo al impío que se arrepintiera porque iba para el infierno, nunca le dijo a la bruja que dejara la brujería porque si no, no iba a entrar al reino de los cielos, nunca le dijo al adúltero que dejara a esa mujer que tenía que no era su esposa y que se quedara con la mujer que tenía que ser su esposa. Nunca, nunca. ¿Qué pasa con esto? Esto es lo que pasa, que hoy en día hay mucha gente que predica la palabra, pero es raro aquel que te dice las verdades en la cara, es raro aquel que te pone la llaga en la herida, el dedo en la llaga, es raro aquel que te dice, hermana, así como estás mal. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo por eso, cada quien con lo suyo, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, he estudiado, no lo digo por vanagloria, en algunos lugares, institutos, lo he dicho varias veces. Los maestros enseñan en los institutos que usted tiene que predicar temas ocasionales, es decir, temas que se adapten a la ocasión. Quiere decir que si es un cumpleaños, usted predique un tema de acción de gracias. Es lo que ellos enseñan. Que si es un casamiento, usted predique un tema de casamiento. Y que si es un velorio, usted predique un tema de... ¿Me entiende, hermano? Amén. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que si usted se adapta a la ocasión, está quedando bien con la gente. Pero yo prefiero, hermanos, quedar mal con la gente y no adaptarme a la ocasión, sino adaptarme a la unción y a la presencia y a la autoridad y a la voluntad de mi Padre Celestial. Porque hay gente sinvergüenza que para los cultos de acción de gracia son los primeros que están sentados en la silla. ¿Pero por qué? Porque saben que le van a dar de comer y le van a llenar la panza, pero al siguiente día no llegan a la iglesia. Entonces es ahí donde hay que aprovechar a predicar a esta gente sinvergüenza. Está bien, a los amigos se les da la razón porque se les invita, pero hay gente remañosa que tienen hasta el nombre de cristiano y algunos hijos del diablo. Mire, hermano, no se aparecen toda la semana al culto. Qué casualidad que el día que viene el culto, la hermana hasta danza y cae patas arriba y hasta lenguas habla. ¡Santo! ¡Gloria! ¡Habla, Señor! Estamos en tiempos, hermanos, cuando la verdadera palabra no se quiere predicar. ¡Gloria a Dios! Y hay muchas razones, hermano, iglesia. Hay muchas razones, pero yo solamente le voy a dar algunas razones porque el tiempo es apremiante y siempre he dicho, como dijo Pablo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que la gente entienda, hablar 10,000 que la gente no me entienda. Es decir, prefiero predicar unos 30, 35 minutos bien explicado, que la gente se vaya con hambre para su casa, a que tarde 1 hora y la gente se duerme en esa silla. ¡Gloria a Dios! Vaya rápido conmigo a la Biblia, le voy a dar la primera razón por qué la verdadera palabra se está escaseando. Vaya conmigo a la Biblia, hermano. Primer libro de Samuel, bendito sea Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primera razón por qué la verdadera palabra se está escaseando. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tiene? No vaya a decir amén y no lo tiene, porque sería un mentiroso hijo del diablo. No diga amén cuando ya lo tenga. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. ¿Estamos? Dice su Biblia en el nombre de Jesús así. El joven Samuel, ¿qué dice? Ministraba a Jehová en presencia de Elí. Viene. Y la palabra de Jehová, ¿qué dice su Biblia? Escaseaba en aquellos días y ya no había visión. Frecuencia. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cuando no hay palabra, no hay visión. Y cuando no hay visión, el pueblo está muerto. Y eso es lo que pasa hoy en día. Como no hay palabra en la iglesia, tampoco hay visión. ¿Por qué cree que hay mucho pastor? La visión de él es tener el templo más bonito. No estoy diciendo que es pecado que usted haga un templo precioso, hermoso, bonito. Eso no es pecado, iglesia. ¿Sabe cuál es el pecado? Que el pastor se enfoca en tener un gran templo precioso, bonito. ¿Y de qué sirve que tenga el templo más hermoso si la gente que está dentro son puros huesos secos? Prefiero congregarme en una
negocios, porque ya no tienen visión, están muertos. ¡Santo! Hermana, dice, vayan a vender tamales. Mire, hermano, hay pastores que mejor siguen un montón de viejas chismosas a congregarse para mandarlas a vender tamales. ¡Santo! Porque este hombre ya no tiene visión, ya perdió la visión. Cristo nunca dijo vayan por todo el mundo y venden tamales, garnachas, enchiladas, rifa, nada de eso. La visión que Cristo le dejó a la iglesia fue vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. Esa fue la visión que Cristo dejó. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahí van las pobres viejitas por la calle, hermano, no, hasta pena que las tire un trailer por la calle, ya no miran las viejitas. Ahí van por la calle, colabore con la obra, hermano, colabore con la obra. Mire, hermano, qué vergüenza, hermano. ¡Santo! ¡Aló! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La hermana está con la nuca torcida, termina, hermano, con el gran guacalón de tamales colaborando para la obra, y después a ver qué hacen en el pisto. Y creo que el pastor se lo chupa o se va con la mano, porque el pisto se pierde, hermano. ¡Cierto! Mire para acá, yo no sé si aquí hay pastores, ni me interesa si hay, pero mire para acá. ¡Aleluya! Le voy a explicar algo. Yo no tengo odio en contra de los pastores, porque por misericordia soy pastor, hermano. ¡Gloria a Dios! Y todos estos muchachos que usted mira en la agrupación, todos ellos por misericordia son miembros de la iglesia donde Dios me permite pastorear. No estoy loco para tener pleito en contra de los pastores, ni tampoco en contra de los solistas, ni entre los ministros de alabanza. Mi pleito, hermanos, que tengo no es con el hombre, ni con la mujer, ni con el papa, ni con el cura, ni con los pastores. Nuestro pleito es con el diablo, que el Señor lo reprenda, que ha metido el pecado dentro de las iglesias. Mientras el pastor no tenga pecado, mientras la iglesia esté recta, esta palabra no le ofende. Pero si el hombre está torcido, esta palabra es como martillo para su vida. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cuando ya no hay palabra, hermano, hacen cualquier locura en las iglesias. ¡Cierto! Hasta payasos traen a las iglesias, cualquier tipo de locura, música mundana. ¿Por qué? Porque no hay palabra, y como no hay palabra, no hay visión. Vamos a hacer campaña, dicen los jóvenes. Está bueno, dice el pastor. ¿Y qué campaña? Pues vamos a hacer una campaña, dicen los jóvenes, y vamos a traer al grupo rock and rollero cristiano o al bachatero cristiano, y traen un montón de endemoniados con el pelo parado, rayón en la cabeza, pantalones rotos y chapulines arriba de los altares. Amén, aleluya. Aleluya. Bendito Dios para siempre. Por eso dijo el profeta Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Iglesia, aquí hay un problema serio. ¿Por qué la palabra estaba escaseando? Razón número 1, porque Elí había perdido la visión. 2, Elí había perdido la autoridad. 3, Elí había, hermanos, dejado de hacer lo que Dios le había encomendado que tenía que hacer. Porque un sacerdote, según la Biblia, para poder llegar a ser sacerdote, tenía que cumplir 3 requisitos. Número 1, santidad, justicia y perfección. Es decir, que cuando Elí fue llamado al sacerdocio, el hombre era recto delante de Dios. El hombre cumplía los requisitos delante de Dios. El problema fue que cuando era viejo se echó a perder. Aleluya. Dígale al que está a su lado: no te vayas a echar a perder de viejo. Dígale, Se vaya a echar. dígale, no te vayas a echar a perder de viejo. Porque eso es lo que pasa cuando son jóvenes buenos cristianos. De viejos se echan a perder. La hermana cuando era joven nunca usó pantalón. Hoy de viejita usa pantalón. De vieja se echó a perder. Cierto, La cierto. hermana cuando era joven nunca se pintó el pelo. Hoy de vieja se pinta el pelo. Y dirá: no, yo no me lo pinto. Sí se lo pinta de negro. Vieja mañosa, ¿para qué se tapa las canas? Lo viste, Señor. Lo que no hiciste de joven, de viejo lo estás haciendo. Pero Elí, hermanos, había perdido la visión. Elí había perdido la autoridad. Pero ¿sabe por qué? Porque sus hijos adentro del templo se corrompían con las mujeres. Dice la Biblia que adentro del templo los hijos se acostaban con las mujeres. Mire hasta dónde había llegado el sacerdote. Hasta dónde había llegado el sacerdote, que se daba cuenta que sus hijos se acostaban con las mujeres adentro del templo y no les decía nada. Eso es lo que está pasando hoy en día en muchos predicadores. Eso es lo que está pasando
aquí tenía cola que le pisara. Bendito ¿Usted Dios. no tiene cola que le pise, hermana? Hermano, usted no tiene cola que le pise. Gloria a Dios. Sí se habla con el que está a su lado. Sí se habla con el que está a su lado. Sí se habla. Ok, pregúntele. Hermano, dígale, no tiene cola que le pise. Pregúntele. A ver qué cara le pone. Pregúntele. Y si le dice, no, hermana, yo no tengo cola que me pise, entonces dígale, ¿y por qué no predicar la palabra como tiene que ser? ¿Y por qué no reprenderse el pecado como tiene que ser? ¿Qué te pasa? Si usted no, hermano, si a usted no le gusta reprender el pecado, lo siento mucho, usted no sirve para predicador, hermano. Si a usted no le gusta enseñar en la palabra como tiene que ser y no le gusta reprender el pecado, mejor vaya a agarre un guacal y vaya a vender naranjas al mercado, porque para predicador usted no sirve, porque los hombres de Dios no solamente tienen que hablar del cielo, sino también tienen que hablar del infierno. Los hijos de Dios no solamente hablamos de bendición, sino también hablamos de las consecuencias que trae el pecado, que es la maldición en la vida del hombre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que pasa hoy en día. Hay muchos siervos no quiere predicar la verdadera palabra porque tiene gran cola que le pise. Santo. ¿Cómo le va a decir a la hermana, hermana, quítese la minifalda, si la mujer de él anda puro chorizo apretado? Santo, santo. Hello. Amén. ¿Cómo le va a decir a la iglesia, hermana, no se ponga pantalón, si el remañoso es el primero que le pone pantalones a su niña? ¿Con qué cara va a reprender ese pecado? Cierto. Gloria a Mire, no Dios. se me haga el de los... Mire para acá, hermana, ¿para qué mira para allá? Amén. Deje el que está a su lado. Si está chueco, déjelo. No lo mire, déjelo, mire para acá. Eso es malo, que se le queda viendo y ahí te hablan, y cuando usted le cae su pedrada se hace loco. ¡Viva el Rey! ¿Cómo, hermano? Yo le digo, porque, hermano, por misericordia yo soy padre, tengo hijos grandes. El que toca la batería es mi hijo. Cuidado, patojas mañosas, no me le van a estar echando ojo. Está chiquito todavía, está alto igual que yo, pero está chiquito. Tengo hijas grandes, hermano. Yo sé lo que se siente cuando los hijos entran en rebeldía. Yo sé lo que se siente cuando los hijos entran a una etapa de rebeldía. Uno no puede predicar. ¿Por qué? Porque el pecado sabe dónde está. Hermano, no puede uno. ¿Por qué? Porque sabe uno cómo está delante de Dios. Y sabe uno que si señala el pecado, hay un montón de ojos que están puestos en nosotros. ¿Y con qué cara yo le voy a decir, hermana, mire, su hija está trincando allá, si la mía está trincando allá? ¿Con qué cara yo le voy a decir, mire, hermana, su hijo está robando mango y el mío anda robando gallinas? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No se puede. No se puede, es que tenemos cola que nos pise. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo la hermana va a predicar de adulterio si su hija está metida con un hombre casado? ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Cómo el pastor le va a decir, iglesia, corrija a sus hijos si los de él están patas arriba? ¡Aleluya! Por eso sea inteligente, hermano. Si sus patojos ya están grandes y quieren vivir patas arriba, que vivan, pero que se vayan de su casa, su casita, que la respeten, aunque sea de cartón, de nylon, de papel, de lo que sea. Pero sus hijos tienen que entender que en esa casita manda papá y mamá. Y si quieren andar de locos, que se larguen a la calle. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. El problema es que la misma nana y el que botea el pecado al hijo, a veces la nana le lava el pantalón al hijo y encuentra el poquitillo de marihuana. Ay, Padre bendito, dice, por poco le mojaba la marihuana a mi nene. Cuando hay cola que pisa, hermano, no se puede predicar la palabra. No se puede. Segunda razón por qué el cristiano o el predicador no predica la palabra. Vaya rápido conmigo a la Biblia porque el tiempo se nos está yendo. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!
¿Lo tiene? Ezequiel capítulo 2 versículo 1. Esta es la segunda razón por qué muchos siervos no predican la palabra, y esas son las razones que la palabra se está escaseando. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies porque quiero hablar contigo. Está hablando Dios con Ezequiel. Y luego que me habló, dice Ezequiel, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos te escuchen? Pero si no te escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Sí. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Amén, aleluya. Esa es la segunda razón por qué muchos siervos no quieren predicar la palabra. Aleluya. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Amén. Tiene miedo. De veras que hay hombres predicadores que les queda grande ese pantalón que tienen puestos, hermano. ¿Están oyendo, predicadores miedosos? Les queda grande ese pantalón que tienen puesto. ¿Sabe por qué digo que lo tienen grande? Porque conozco mujeres que tienen bien puesta su falda y se paran a predicar la palabra, señalan el pecado, reprenden el pecado y no le da miedo, a pesar que son mujeres. Y el hombre que tiene sus pantalones tiene miedo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Como dicen ustedes los guatemaltecos, shish miedo. Shish. ¿Qué significa? Ahí me explica qué significa shish. Yo así he escuchado que shish miedos. No es mala palabra, ¿o sí? No, ¿verdad? Ok. El miedo es un factor que está metiendo el diablo en muchos cristianos para que no prediquen. ¿Sabe por qué el diablo le mete miedo al cristiano? ¿Sabe por qué? Porque sabe perfectamente que el miedo no viene de parte de Dios, sino de parte del diablo. Y dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 que los cobardes van a tener su parte en el lago de fuego. Gloria a Dios. ¿Cuánto predicador tiene miedo? Miedo a que no le ofrenden. Es que si le di, mire hermano, ay Dios hermano, a veces la semana pasada prediqué este tema por la frontera de México, Tecomumán. Hermanos, y lastimosamente donde me invitaron a predicar tenían no sé qué tanta locura tenían, pero estaban haciendo rifa, hermano. Y el que me invitó a predicar, él que estaba haciendo la rifa. ¿Y qué cree que hice yo? Me harté el pecado, lo vomité. Gloria al Señor. ¿Sabe qué dice la gente? Cada quien que viva su vida. ¿Ya para qué me voy a meter en la vida de la gente? Si él ya está grande, yo vivo la mía y él que viva la de él. Al final, cada quien le entregará cuentas a Cristo Jesús. Váyase el diablo con esas sus palabras mentirosas. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Dios le dijo a Ezequiel: si tú ves al pecador haciendo lo malo y no le dices nada, aquel se va a morir, pero la sangre te la voy a demandar a ti. Y si ves al justo, que es el cristiano también, hace lo malo y no le dices nada, también te lo voy a demandar a ti. Pero si lo reprendes y se muere, libraste tu alma, Ezequiel. Gloria a Dios. Nuestro predicador tiene miedo, hermanos. Pastores tienen miedo. ¿Sabe por qué tienen miedo? Se lo digo por experiencia. Porque cuando a veces la misión que le da cobertura al pastor está patas arriba, el pastor no puede hacer nada porque sabe que la misión está patas arriba. Y si él predica, la misión lo saca. Y como ya dio las escrituras, y como estas misiones son unos delincuentes, hijos del diablo, que con la Biblia te roban, porque todo pastor, ministro que pide escrituras de un terreno es un delincuente. Aunque no digan amén, par de delincuentes y cómplices de los delincuentes. Pobre gente tuvo que trabajar día y noche para comprar su terrenito, y vienen estos hijos del diablo
como aquellos perritos que están con la cola entre las piernas. Así hay muchos pastores hoy en día, así hay muchos predicadores como aquellos perritos con la cola entre las piernas. Están con miedo, están achicopalados, están bien humilladitos. Pastor, si Dios te llamó, te va a respaldar. Y si aquí te cierran puertas, allá Dios te va a abrir puertas. Si aquí te cierra la boca, hermano, allá Dios abre puertas para que abras tu boca. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Gloria a Eso es Dios. lo que pasa hoy en día en muchos predicadores que tienen miedo, hermano. El pastor, el predicador entra a la iglesia y se da cuenta que la mayoría de mujeres andan pelonas como que fueran marimachas o hombres y no le dicen nada. Las hermanitas empantalonadas y aquel no le dice nada. Cierto. ¿Y sabe qué dicen? No, dice, es que Dios me ha mandado a predicar temas evangelísticos. Payasos. Payasos. ¿Están oyendo? Amén. ¿Sabe dónde sacan la idea? Que, hermano, ¿sabe? A mí me da tristeza, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la mayor parte de Biblia que está escrita no es para el amigo, es para la iglesia. ¿Y sabe por qué muchos amigos no vienen a la iglesia? Por tanto sinvergüenza que hay en las iglesias que sirven de piedra de tropiezo. No tengas miedo, predicador. Si Dios te llamó, te va a respaldar. Si Dios te llamó, te va a bendecir. Si Dios te llamó, te va a abrir puertas. Aleluya. No, dice el hermano pastor, yo no les predico así a las hermanas. Se me pueden ir de la iglesia. Ese es el miedo que tiene mucho pastor. Se me pueden ir de la iglesia. ¿Y sabe qué pasa? De repente Dios levanta un hombre para que predique y empieza a predicar. ¿Sabe qué hace el pastor? A ese no me le den privilegio, por favor. Ya no me le den privilegio, por favor, porque este me va a correr la gente. Este me va a dejar sin gente. No seas bruto, pastor. Las ovejas no se te van a ir. Los que te van a relinchar y posiblemente se te vayan son los cabros que están en la iglesia. Porque esta palabra no es dura para las ovejas. Esta palabra es medicina para las ovejas. Es martillo para los cabros. Esta palabra es fuerte para los torcidos. Gloria al Señor. Aleluya. Y como ellos donde quiera iglesias, hermano. Iglesia aquí, iglesia allá, iglesia allá, iglesia allá, iglesia allá, iglesia, rodeados de iglesia, hermano. Entonces, y como allá con el pastor Pirulino, allá celebran Navidad, con el pastor Cuchufleto, allá celebran el Día de la Madre, con el pastor Pepino, allá celebran el Día del Padre, con el pastor Anastasio, allá celebran el Día del Pastor. Ya la gente ya no hay qué hacer, hermano. Cierto. Bien, aleluya. Gloria a Dios. Allá con el pastor, no sé cómo le dicen al pastor, allá la hermana se pinta la cara, se corta el pelo, se pone aretes como que fuera marranita, allá la hermana anda con cadenas en el pescuezo como que fuera chucha con rabia, allá la hermana anda con pedacitos de fal, allá se vale de todo. Entonces el pastor dice, no, si predico, las hermanas se me van para allá. Aleluya. Hermana, hermano, si tú tienes un pastor que te predica la palabra y te reprende el pecado, siéntate dichoso, siéntase bienaventurado, porque tienes un hombre que te ama, tienes un hombre que está interesado en que te vayas al reino de los cielos. No cambie de iglesia, cambia tu corazón, cambia tus actitudes, cambia tu pensamiento, cambia tu voluntad, pero no cambie de congregación si tienes un hombre que te predica la palabra. ¿Por qué cree que la gente está acomodada en las iglesias? Por el miedo que existe en los predicadores. Por eso yo siempre lo he gritado y no me canso de gritarlo. Coyotes en las iglesias, narcotraficantes en las iglesias, la política metida en las iglesias. Hemos ido a actividades, hermano, donde el alcalde me lo ponen enfrente. Y yo digo, oye, ¿cuándo aprovecho a predicarle a este señor? Porque son los primeros delincuentes, hijos del diablo, pícaros, sinvergüenza. Ellos son los que se encargan a traer todo lo que es idolatría de la iglesia católica. Ellos son los que se encargan a traer la fiesta de no sé cuántos demonios que existen en esta tierra. Y cuando me lo ponen enfrente, empiezo a afilar bien la espada. Y porque digo, y si es tiempo de decapitar Baales.
No crea que soy como aquellos. Señor alcalde, lámina quiere usted, pisto quiere. ¡Lo viste, Señor! Es cierto, se les respeta como autoridades. Hay que orar por nuestras autoridades, pero también hay que predicarles la palabra. ¡Amén! Porque así dice Pablo, que hay que orar por todas nuestras autoridades, pero no basta solamente la oración, hay que predicarles también. El miedo, hermanos, es lo que está invadiendo en muchos cristianos. Por eso usted escucha a los hermanitos predicando en las calles, algunos orando por los calzones que están en las calles, otros orando por los negocios, otros orando. Deje de estar orando por la gente allá en la calle. Hermano, párese con su bocina, predíquele a los brujos, predíquele a los sinvergüenza, predíquele todo lo que es pecado, hombre. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Le da risa, es que es cierto. Estos predicadores que están en las calles, Señor, bendice la venta de ropa. ¿Y qué venden ahí? Calzones, bendice, Señor. Cristo quiere. Cristo quiere. Es cierto, hermano, mi trabajo es, si usted ahorita me regala mi ofrendita, 5 o 10 quetzales, yo la recibo con todo mi corazón, y esa ofrendita no voy y me la gasto. ¿Sabe qué hago? Voy, llego a la casa, doblo mis rodillitas y digo, Padre, bendice a tu siervo que dejó de tomarse un refresquito por ponérmela en mis manos. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque yo sé que tanto sacrificio este hombre hizo para poder poner esa ofrenda en mis manos, y la Biblia dice que si un vaso de agua fría te regala, no pierdes su recompensa. Pero también dice la Biblia, cuando va a tu derecha, que no lo sepa a tu izquierda. Que no llegue el miedo a tu vida. ¿Miedo a qué? Yo les comentaba la vez pasada. Cuenta la historia, según los eruditos, estudiantes de la Biblia, que cuando a Jonás se le mandó a Nínive, ¿se acuerda usted? ¿Qué hizo Jonás? Huyó. Según los eruditos cuentan la historia, ¿verdad? La Biblia no lo narra, pero algunos eruditos cuentan. Posiblemente sea cierto, de que en Nínive habían matado a los padres de Jonás por predicar el evangelio. Entonces, cuando Dios manda a Jonás a Nínive, sabía perfectamente que ahí habían matado a sus padres, y sabía que si llegaba también el a Nínive, también lo iban a matar por causa del evangelio. Y esa, según, fue una de las causas que hizo que Jonás mejor huyera para no ir a Nínive, porque sabía que ya habían matado a sus padres, sabía que también lo podían matar por causa del evangelio. Hermano, yo sé, somos seres humanos, nadie se quiere morir en esta tierra, nadie quisiera morirse. Yo soy el primero que no me quisiera morir, porque tengo esposa, tengo hijos, yo no me quisiera morir. Pero si un día morimos por causa del evangelio, Jesucristo lo dijo, el que pierde su vida por causa del evangelio la encontrará en el reino de los cielos. Y a veces he retado al diablo, hermano, no siempre, pero en algunas ocasiones he retado. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque me acuerdo una ocasión que me encontré un atarantado endemoniado, y la gente lo conoce donde yo vivo, que supuestamente es una persona que le gusta andar matando gente. Y recuerdo cuando este hombre me dijo, si te vuelvo a ver enfrente de mi casa predicando, te voy a matar. Hermano, mire, hermano, es cierto, tiemblan las patitas, y ¿quién quiere morir? Nadie quiere morir. Pero ¿sabe qué hice? Me fui a encerrar a la iglesia, oración, ayuno. A los 4 días me fui a parar con mi bocina enfrente de su casa, pongo mi bocina y empiezo a predicarle. Salió el hijo del diablo endemoniado, hermano. Pero mire, cuando salió, yo me imaginaba que una metralleta tenía, y con la palabra, declarando la palabra. ¿Por qué? Porque siempre he dicho, sería un honor morir con la Biblia en las manos, predicando la palabra. Los apóstoles, Cristo murió por causa del evangelio. ¿Por qué tener miedo a morir? Gloria a Dios. Se los contaba la vez pasada a los hermanos. A veces me han llamado de algunos lugares, me han dicho, si el día que entres a este pueblo te matamos. Y a veces he ido con el grupo Malaquías y no les he dicho nada, porque si les digo, capaz que no van. Y nos vamos a sacar las actividades. Y ahí voy con eso en mi corazón y en mi mente, porque me han llamado, el día que entres aquí te matamos, el día que vengas aquí te matamos. Y de repente me llaman, hermano pastor, fíjese que queremos una actividad en cierto lugar, y aquella voz, te van a matar, te van a matar. Yo digo, ¿y ahora qué hago? Padre, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Y si voy, pues como que te estaría tentando, y si no, pues sería un cobarde. ¿Qué hago, Señor?
Gloria a Dios. Porque alguno podrá decir, el sabio ve el mal. Pues ya tarde. Me he ido, hermano, con los hermanos. Vamos, hermanos de Malaquía. Oramos antes de salir para las actividades. Oramos con todos los hermanos. Nos vamos a la actividad. Cuando tocamos, tocan los muchachos. Yo predico. Y cuando yo ya voy llegando a la casa, digo, Padre bendito, gracias, Señor, porque estos hijos del diablo no se quedaron con la suya. Aquí estoy, Señor. Sigo predicando tu palabra. Y estos hijos del diablo quedan avergonzados porque Dios nos da la victoria. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Si Dios te ha llamado a predicar, Él ha puesto un espíritu de valentía en tu vida. Si tú le estás pidiendo a Dios que te use para predicar, sabes qué cosa buena le estás pidiendo a Dios. Sabes qué cosa grande le estás pidiendo a Dios. Pero procura no ser un predicador del montón. Procura no ser un predicador charlatán. Procura ser un hombre, una mujer de Dios. Que si te van a aborrecer por causa del evangelio, la gloria es para Cristo.